Muy buenos días, para Casa Radio, lo mejor de este jueves 11 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Muy buenos días para ti. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es, el 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y por el Facebook. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a discutir con nuestro primer invitado la mañana de hoy. Usted lee la primera página del Nacional y, bueno, se hace una idea de lo que está ocurriendo en Venezuela. Se expande el sarampión y las vacunas escasean. Es un trabajo especial que destaca el periódico. Venezuela está entre los últimos países en eficiencia inmunológica. Abajo, Abastos Bicentenario quedó en una promesa de estantes vacíos. Esto está ocurriendo también con los privados luego de la decisión del gobierno, saben ustedes, de intervenirlos, ordenar que bajaran los precios en pleno proceso hiperinflacionario, de lo cual vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. También destaca el periódico que cancilleres plantean que en el Consejo Nacional Electoral ninguna de las partes tenga la mayoría. Habrá que ver si esto prospera o no. Hay baja expectativa, lo comentaremos también con nuestros invitados. Motorizados asesinaron al constituyente Tomás Lucena Briceño y Aruba prohibió comprar cobre venezolano que no esté certificado. Y nos detenemos en esta noticia porque desde ayer medios de comunicación, sobre todo de Curazao y otros países, destacan lo ocurrido con un grupo de venezolanos que intentó llegar a la isla y falleció en el intento. La Patilla, a esta hora, dice familiar de uno de los muertos cerca de Curazao, les llegó una ola inmensa y partió la lancha en dos. 4 venezolanos murieron al naufragar el bote en el que intentaban llegar a la isla de Curazao, dijeron el miércoles autoridades locales y familiares de los pasajeros, luego de que el país sudamericano adoptó una prohibición, habla de Venezuela, provisión de viaje y comercio con el territorio vecino. Es una nota de la agencia de noticias Reuters y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lamentablemente hablamos de la isla de Cuba. Nos acompaña vía telefónica Alfonso Marquina. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, dirigente de Primero Justicia, segundo vicepresidente del Parlamento en esta nueva junta directiva. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por este contacto telefónico y buenos días para todos los radioescuchas. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Yo le pediría una primera valoración sobre lo que va a ocurrir hoy en República Dominicana, apelando a su experiencia. Siempre lo comentamos, usted participó en reuniones preparatorias hace bastante tiempo, hoy es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y la pregunta que yo le haría, bueno, ¿qué esperar de una reunión, de un encuentro con el gobierno que los califique a ustedes, y me perdonará, de terroristas, además que ha ilegalizado a los principales partidos políticos, incluyendo el suyo? ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, el gobierno, a mi juicio, con todos estos obstáculos, con todos estos calificativos, con todas estas agresiones, lo que busca es implosionar esa mesa de negociación. Es importante que destaquemos la diferencia entre la negociación y el diálogo. Hoy son 6 países que están fungiendo como mediadores. Por lo tanto, los resultados de esas negociaciones tienen que ser, para que sean efectivos, tienen que ser oportunos. Y por eso vemos cómo ya hay planteamientos muy concretos que tendrán que acordarse de manera perentoria. Si una de las partes, por supuesto, no lo acuerda, quedará evidenciado, en este caso por parte del gobierno, su carácter antidemocrático, y por supuesto las sanciones internacionales se irán incrementando, como lo hemos visto en los últimos tiempos. Así que esos planteamientos que el pueblo aspira que se aprueben tendrían un carácter vinculante. De no aprobarse, pues entonces el gobierno tendrá que pagar el costo político por las medidas internacionales que se tendrán que ir adoptando
ese mundo diplomático que hoy acompaña al pueblo venezolano en estas justas reclamos. El subsecretario de Estado norteamericano Thomas Shannon se reúne con representantes del gobierno español para hablar justamente de Venezuela, y yo le preguntaría en lo personal cuál es su expectativa y qué información maneja en torno al avance o no de estas negociaciones. Bueno, mira, yo creo que las comisiones técnicas que están reunidas en este momento muestran realmente un adelanto. Se habla de un cambio del Consejo Nacional Electoral como garantía de unas elecciones justas, donde el pueblo de Venezuela no solamente vote, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, sino que el pueblo elija. Es decir, que esa expresión del voto sea respetada y acatada en medio de unas elecciones justas, transparentes, que den garantías plenas a todos los venezolanos de los resultados que se anuncien. Así que la pregunta en concreto es, ¿el gobierno las acatará? De no acatarlas, bueno, entonces tendrá que someterse a todo ese proceso diplomático que ya los venezolanos hemos empezado a ver, y que no puedes tener tú ninguna duda de que esas sanciones y presiones diplomáticas irán en crecimiento, es decir, se irán endureciendo hasta tanto lograr que la parte que incumpla con el proceso de negociación acate las decisiones de las mismas. Estamos conversando, amigos, con el diputado Alfonso Marquina, que es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, diputado por el Estado Lara. Ayer, desde Voluntad Popular, una de las organizaciones que también fue legalizada y que participa en las mesas de negociación con el gobierno, advertían que si no hay avances, ellos están dispuestos a retomar las calles. Yo quisiera su reacción en torno a este tema, cuál sería la posición de su organización, y por otra parte, ¿dónde queda en estas discusiones con el gobierno el tema de la legalidad o no de los partidos políticos para participar en unas eventuales elecciones presidenciales? ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, lo primero es que las calles ya están tomadas, el pueblo de Venezuela está protestando, se registran protestas a nivel nacional en un número importantísimo. La mayoría de ellas tienen que ver con la escasez de alimentos, tiene que ver con la escasez del gas, tiene que ver con los malos servicios públicos, pero fundamentalmente el tema económico, el tema de las medicinas y de la comida es el primer factor o el primer motivo que ha llevado al pueblo de Venezuela a protestar. En caso de que esto no ocurra, de que las negociaciones no den resultados, como te decía, de manera perentoria, evidentemente también la protesta social va a ir incrementándose, porque la situación económica del país cada día es peor, y las políticas del gobierno, lejos de venir a ayudar, a aliviar o a resolver, sencillamente lo que han venido es agravando esa situación económica y social que hoy padece el pueblo venezolano. Yo siempre he dicho, y lo mantengo, que esta lucha tiene que darse en todos los frentes. El hecho de que haya o no una negociación no significa que el pueblo de Venezuela renuncie a su derecho a protestar, así como tampoco significa que nosotros vamos a abandonar el campo legislativo ni tampoco el campo diplomático, con el cual hemos venido haciendo un trabajo extraordinario desde el año pasado, y que ya el pueblo de Venezuela empieza a ver los frutos de ese trabajo diplomático. Contarles sobre la situación económica, justamente, diputado, ustedes en la Comisión de Finanzas en la Asamblea Nacional daban a conocer las cifras de inflación, según sus cálculos, para el año 2017, más de 2.600%, un dato absolutamente inédito, una situación que jamás se había visto en Venezuela, además de la decisión de declarar la nulidad de estas transacciones que pretende hacer el gobierno en Internet con esta moneda que han creado, el Petro. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque, bueno, tal como lo comentamos al inicio, en pleno proceso hiperinflacionario el gobierno ordena a supermercados a vender más abajo de sus costos, volver a los niveles del 15 de diciembre, y esto ha provocado, bueno, el incremento del desabastecimiento y la escasez. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente,
Esto forma parte de las políticas o de las acciones económicas que ha venido haciendo el gobierno y que lejos de resolver la crisis lo que ha hecho es empeorarla. Es una especie de pretensión de apagar el fuego echándole gasolina. Los resultados de esas medidas, yo te invito a que vayas a esos supermercados. Hoy los anaqueles de esos supermercados están completamente vacíos, sencillamente porque los dueños de esas cadenas no tienen ahora el capital para reponer los inventarios, porque tú compras a un precio alto y te obligan a venderlos a un precio más barato, llevándote a pérdida, y cuando nuevamente acudes al mercado a ver los precios, sencillamente están mucho más altos de los que habías comprado inicialmente. Y eso tiene mucho que ver con un país que en el mes de diciembre tuvo una inflación del 81% y que este mes de enero debe estar por encima de esa inflación, quizás alcanzando ya los 3 dígitos. Así que toda esta situación económica con este tipo de medidas que toma el gobierno, lo que hacen es agravarse, porque son precisamente esas medidas, las confiscaciones, las expropiaciones, los controles irracionales con fines populistas, lo que han llevado a Venezuela a tener que estar atravesando esta crisis que hoy estamos viviendo. Y con respecto a los petros, lo hemos dicho de manera insistente, esto no es una criptomoneda, esto es un contrato de compra-venta de nuestras reservas petroleras a futuro, violando la Constitución Nacional y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que en definitiva prohíbe que las reservas petroleras puedan ser enajenadas. Así que por eso se declara la nulidad, porque esto es lo que es un mecanismo encubierto de endeudamiento que para que se pudiera realizar tendría que contar con el aval o la autorización de la Asamblea Nacional, pero que en todo caso no podría tener como garantía las reservas petroleras, porque está expresamente prohibido en la Constitución Nacional. Gracias, diputado Alfonso Marquina, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia en el Estado Lara, expresando opinión y análisis acerca de lo que va a ocurrir hoy en República Dominicana y el telón de fondo de esta crisis, la situación económica que se traduce en actos de vandalismo en distintos estados de nuestro país y el desabastecimiento en abastos y supermercados luego de la decisión del gobierno de intervenirlos comenzando este año 2018. Antes de hacer la pausa, Argenis, no sé si tenemos mensajes a través del sistema Dilo. Me dicen que tenemos allí problemas con la comunicación. Hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva.
y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a nuestra siguiente invitada. Se trata de Sari Levy, economista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a toda tu audiencia. Un saludo, profesora. Gracias, como siempre, por atendernos. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, pleno proceso hiperinflacionario en nuestro país. Estamos hablando de índices de precio al consumidor que el año pasado, según la Asamblea Nacional, alcanzaron los 2.600%, el 2.600%, y este año, según algunas firmas, podría superar el 10.000% de inflación. ¿La escuchamos? Bueno, pues efectivamente la Asamblea nos ha indicado esa cifra que es de por sí alarmante, pero si nosotros recordamos que el Sendas nos había hablado de 1.780% para el mes de noviembre, y que el mes de diciembre fue alrededor del más del 100%, estamos hablando de inflaciones para el año 2017 que superaron el 3.000%. Cuando uno ya empieza a hablar de cifras de inflación por encima del 1.000 y el 2.000%, pareciera que los números ya no tienen sentido. Hablar de que se duplicó, triplicó, quintuplicó el precio es algo que ya para la población es absolutamente insoportable, sobre todo considerando que la inflación ya es un fenómeno superado a nivel mundial y prácticamente las economías a nivel mundial ya no tienen inflación. Sumémosle a eso toda la realidad productiva, el desmantelamiento productivo que ha vivido Venezuela a lo largo de estos 18 años, la necesidad de que ese consumo mínimo necesario para la población tenga que venir importado, y hoy en día ya Venezuela no logra ni siquiera subsistir a precios de $60 el barril porque ya no tiene producción petrolera. Entonces significa que tú estás combinando hiperinflación, una escasez exagerada, una falta de divisas para paliarla, en fin, tienes una tormenta perfecta. Sin embargo, en vez de atender verdaderamente la esencia del problema, que es el problema político, ese direccionamiento ideológico errado de un modelo que ha destrozado no solo la economía, sino la calidad de vida del ciudadano venezolano, el gobierno se dedica a generar, llamémosle, estrategias bombas de humo, como son, por ejemplo, la del Petro, que fue la que tuvo en diciembre. Se trató de vender una especie de criptomoneda, cuando en realidad el Petro no es otra cosa que un derivado financiero que tiene como respaldo las garantías de recursos de la República, es decir, es la privatización de todos los recursos de la República a expensas de un sistema, de un régimen, que todo ingreso que le llegue sabemos que los va a despilfarrar y no va a construir para nada para el ciudadano venezolano. Ahora, profesora, yo tengo que detenerla allí. Me gustaría, definir para los amigos oyentes, los que nos escuchan, nos sintonizan, por cierto, 482-9750 para su participación. ¿De qué estamos hablando cuando, mencionamos esto de la hiperinflación? Algunos ciudadanos se han comunicado al programa y compran todavía el mensaje del gobierno, hablan de especulación
y no señalan al verdadero responsable de la política monetaria en nuestro país, que es el Ejecutivo Nacional. ¿Puede explicarnos usted un poco para entender lo que está ocurriendo con los precios? Hablan de la compra de productos que luego al llegar a la caja están mucho más caros, como ha ocurrido en otros países del mundo. ¿La escuchamos? Bueno, efectivamente, un ciudadano que va al mercado cada día se consigue con un precio y definitivamente el precio cada vez se eleva. Naturalmente uno cree que el responsable es quien le da el precio, pero definitivamente el comerciante que nos vende es únicamente el mensajero, el último eslabón de la cadena, un eslabón que ha sido torpedeado a lo largo de estos 18 años. Cuando uno tiene una economía donde el Banco Central emite más allá de lo que le corresponde, pues vas a tener mucho más monedas y billetes o unidades monetarias, porque ni siquiera los tenemos en físico, que lo que se produce en la economía. Si antes tú tenías 100 bolívares emitidos en una economía y tenías 3 productos, pues cada uno de ellos tenía un valor. Si duplicas la cantidad y mantienes el nivel de producto, pues la cantidad de unidades monetarias que van dirigidos a cada producto se duplica y ahí comienza la inflación. Si además reduces la cantidad de producto, pues esa diferencia se acelera aún más. Eso es en realidad, en términos muy sencillos, obviamente, lo que hemos tratado de decir con la perversidad de los procesos de emisión monetaria sin respaldo. Y eso es algo que el Banco Central lleva haciendo sin parar desde hace ya muchos años, en particular del 14 en adelante. Entonces, esa velocidad con la cual se imprime el dinero no se puede hacer igualmente a nivel productivo. Además, es política de este régimen prácticamente impedir producir. Cuando un productor tiene una serie de costos, lo mínimo que puede plantearse a la hora de incursionar en una actividad económica es que eso le genere una rentabilidad. Y esa rentabilidad tiene que cubrir esos costos. Lamentablemente, esa estrategia de poner precios, topes de precios, precios controlados a los bienes y servicios, lo que hace es que genera escasez, porque el productor dice no vale la pena producir tal cosa. Esa escasez a su vez presiona al alza los precios, porque los pocos bienes que hay tienden a ser más apetecidos por los ciudadanos. Entonces, dejemos claro ya que el último eslabón de la cadena es el mensajero que se pone en contacto con el consumidor, pero bajo ningún concepto es el responsable de la hiperinflación. La hiperinflación, insistimos, es un deterioro, es un impuesto perverso, vergonzoso a la ciudadanía que se genera a partir de políticas económicas erradas. Ahora, profesora, a la luz de lo que usted nos explica, insistimos 482-9750 para su participación, nos interesa conocer su opinión, la de los oyentes sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, este tema del incremento permanente de los precios en Venezuela, que hacen algunos productos inalcanzables. Da la impresión, y usted me corregirá si me equivoco, que el gobierno está precipitando entonces una crisis, porque con la intervención de los supermercados, afecta el abastecimiento, genera escasez y esto sin duda va a empujar los precios, porque al mismo tiempo ha incrementado el salario y ha creado toda clase de bonos, es decir, ha incrementado la liquidez, el número de moneda de circulante que hay en el mercado. Corríjame usted si me equivoco, ¿la escuchamos? No, efectivamente así es, pero esa precipitación también es un mecanismo de control social, porque tú tienes a toda la población haciendo colas en los supermercados, haciendo colas para buscar algún producto que pudieran adquirir a un precio circunstancialmente beneficioso y no está permitiéndole a la población hacer lo importante, que es pensar en sí mismo, en su calidad de vida, en su independencia, en su libertad. Y entonces son mecanismos de control. El hambre, tristemente hablando,
es uno de los mecanismos de control social más importantes que han utilizado los regímenes dictatoriales y en particular los socialistas comunistas. Entonces, no caigamos en la idea de que simplemente porque la situación va a colapsar, el régimen va a caer, ni nada por el estilo. No es que se están haciendo harakiri, son mecanismos de control social y como tal deben ser denunciados, pero obviamente atendidos por el liderazgo democrático y usarlo para demostrar la naturaleza del régimen. Tenemos oyentes. La señora Vilma Pantoja nos llama desde Caricuao. Muy buenos días. En primer lugar, le voy a pedir disculpas porque no voy a hablar del huracán que está pasando por nuestro país, pero sí quiero hacer una solicitud de un medicamento que es parte del huracán que está pasando, pero no es para mí, es que estoy muy preocupada por un vecino que está en una situación que quiere ahorcarse y es un problema para la familia su comportamiento, porque no tiene quetiapina, entonces no hay ni dónde hospitalizarlo, porque en los hospitales no hay ni medicamentos ni comida. Entonces, a mí me preocupa el vecino, se llama Adrián Ortega. Señora Vilma, ¿a qué teléfono se puede comunicar la gente que como pueda soy yo la que colaborar y estoy si puede llamando, repetir el nombre del ¿no? medicamento? Yo doy mi teléfono porque yo estoy preocupada por él y entonces yo doy el mío, pero no es para mí. Él se llama Adrián Ortega y mi teléfono es 431-1167. Él necesita quetiapina. ¿El nombre del medicamento? Quetiapina de 300 miligramos. Fantástico. O sea, bueno, en realidad no llamo para el tema que ustedes están hablando, pero es parte del huracán que está pasando por nuestro país. Hace 18 años tenemos un huracán. Gracias, señora Vilma. Sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Y ya le doy la palabra a nuestra invitada para contestar, porque lo que está ocurriendo con la industria farmacéutica está directamente relacionado con la política económica del Ejecutivo Nacional. Yo invito a la profesora Sari Levy a permanecer unos minuticos más. Tenemos que hacer una pausa comercial para ir a publicidad. Le doy la palabra para contestar a la oyente al regreso. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Uso del tratamiento para la tensión arterial elevada en tiempos de crisis. Siempre sostengo que el venezolano se crece en las dificultades. Ante la escasez de alimentos, se informa, aprende nuevas recetas basadas en los alimentos que se consigan, se preocupa por su salud porque sabe que depende, entre otros factores, de su alimentación y por ello trata de hacer las combinaciones más balanceadas. Y a pesar de la tormenta, lo logra. Pero ¿qué sucede cuando lo que escasea son las medicinas que se necesitan para mantener la salud? Vienen las improvisaciones de prescripción y la automedicación con conductas como la disminución de la dosis, el intercambio de fármacos sin asesoría alguna, la sustitución de la medicación actual por medicina alternativa y otros que dejan consecuencias como la descompensación y el aumento de las hospitalizaciones. ¿Te acuerdas que nos crecemos en las dificultades? En un responsable, profesional y admirable esfuerzo, un nutrido grupo de médicos, jefes de servicio y profesores universitarios venezolanos publicaron en la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna una guía con las características básicas de los medicamentos que utilizan las personas con hipertensión, los datos sobre sus efectos colaterales e inclusive un algoritmo accesible al paciente en caso de que no cuente con la asesoría y deba decidir sobre alguna medicación para las enfermedades mencionadas. ¿Cómo se usa la guía? Por medio de una tabla que te guía a conocer el principio activo de tu medicamento, a qué familia pertenece, la dosis que consumes actualmente, entre otros datos, podrás llegar a una acertada sustitución del medicamento que consumes. Reitero que esta es una ayuda en tiempos de escasez de medicamentos y tan pronto como puedas debes consultar este cambio con tu médico.
¿Por qué este esfuerzo? La situación ya la conoces por ti o por un familiar querido. Tomas antihipertensivos desde hace años, te quedan 5 pastillas, el precio está por las nubes y además no se consigue. Empiezas a preguntarle al vecino qué es lo que él toma para ver si con eso resuelves. Con esta guía se pretende acompañar al paciente para evitar cambios en la prescripción del medicamento, la disminución del número de dosis y sin duda se pretende mantener el control de tu tensión arterial y por ende la mejora de tu salud. En mayrapradosalud.wordpress.com pongo a disposición el material con la esperanza de que continúen las acciones de promoción de la salud sin el calificativo en tiempos de crisis. Venezuela en bienestar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña vía telefónica la profesora Sari Levy, que además es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Y yo quisiera dar la palabra, profesora, para contestar, porque lejos de lo que decía la oyente, lo que está ocurriendo con la medicina está directamente conectado con la crisis y la política, el modelo económico impuesto por el gobierno. De hecho, hace algunos días nos tocó leer una nota de Wall Street Journal el 4 de enero que hablaba acerca de los problemas que atravesaba el gobierno y la oferta que había hecho a los laboratorios para cancelar las deudas por $5.000 millones con diamantes, con oro o con coltán. Su comentario, profesora.
Bueno, esa es una demostración de la situación económica en la cual nos encontramos. Un régimen que plantea el pago de las deudas ya previamente contraídas con un sector, en este caso el farmacéutico, y luego no tiene cómo honrarlo, y entonces aparece ese artículo, como tú bien dices, donde claramente destaca que se está haciendo o se pretende hacer uso de los recursos de la nación para hacer aparentemente pagos de contingencias sin atender ningún precepto constitucional, sin atender ningún interés nacional de largo plazo y mucho menos de desarrollo. Lo que la señora decía es el drama de prácticamente todas las familias venezolanas. El que no tiene un familiar que tiene tensión alta y no consigue las medicinas, o lamentablemente tiene una enfermedad, digamos, que requiere tratamiento continuo, enfermedades cardiovasculares, problemas de diálisis, problemas de todo tipo, y cada familia está viendo cómo se las arregla. Todos los ciudadanos, tú los ves que son parte de algún grupo en el cual su comunidad le ayuda a conseguir las medicinas, pero no puede fácilmente, ni siquiera difícilmente a veces, adquirir su tratamiento. Eso es parte del deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que un régimen se ufane de sus resultados cuando ni siquiera puede cubrir la existencia, ni siquiera la entrega, ni siquiera el acceso? O sea, no existe el producto que permite salvarle la vida a los ciudadanos. Los hospitales ya no cuentan con los insumos, no pueden atender a la población. Entonces, realmente hemos llegado a unos niveles de deterioro que son realmente vergonzosos. La ciudadana que llamó preocupada por su vecino hablaba, pero ¿cuántos de nosotros no conocemos situaciones similares? ¿Cuántos de nosotros no le pedimos a alguien que puede viajar que nos traiga una medicina? O a alguien que por favor nos ayude de una u otra manera. Entonces realmente en eso se nos va el día a día como ciudadanos. Cuando no es una cola para adquirir alimentos, es inventarnos un mecanismo para adquirir una medicina. Por lo tanto, eso es lo que hay que cambiar, y por eso siempre lo hemos dicho, lo que hay que cambiar es el modelo del socialismo del siglo XXI, que es lo que nos tiene presos a todos los ciudadanos, menos a quienes detentan el poder en este régimen. Gracias, profesora Sari Levy, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa. Se suma a nuestra mesa de debate Omar Lugo, él es periodista, analista económico, está al frente del portal elestimulo.com. Omar, un gusto saludarte, muy buenos días. Buen día, saludos a los oyentes, feliz año para todos, gracias por la invitación otra vez a tu programa, muy grato estar aquí. Feliz año para ti en medio de esta difícil situación que atraviesa Venezuela. Yo te pediría un comentario acerca del tema que nos ocupa, apelando a tu experiencia. Venezuela jamás, Omar, había sufrido un problema como el actual, la hiperinflación. De hecho, era prácticamente inimaginable en un país petrolero, pero quisiera tu comentario inicial al respecto. ¿Te escuchamos? Comentado, y en efecto es una catástrofe histórica lo que está ocurriendo en Venezuela. El Fondo Monetario Internacional pronostica otra caída para el año 2018 y se sumaría un 50% de derrumbe en apenas 4 años del Producto Interno Bruto, que es la suma de riquezas del país. Es decir, mientras crece la población y las necesidades, estamos produciendo la mitad de los bienes y servicios que hace tan solo 4 años. Esto es una tragedia sin parangón en el mundo, especialmente en tiempos de paz. Y lo más crítico es que se va a agravar. En los próximos meses hay una proyección pavorosa de hiperinflación para el resto del año y, como decía Sari hace poco, si no hay cambios políticos, esto
se va a agravar porque parte de la aplicación de un modelo que ya probó el fracaso, que es el de la llamada revolución bolivariana. Análisis indican que Maduro sería reelecto este año a menos que haya una reacción de la sociedad, especialmente la sociedad civil, de todas las personas, pues, para tomar posiciones respecto a su futuro, María Lea. En su momento, Omar, la cifra, y tú me corregirás si me equivoco, porque hablo de memoria, de más de 100% de inflación en el segundo gobierno del expresidente Caldera era absolutamente escandalosa. Sin embargo, ya el año pasado cerramos con 2.600% de inflación. Quisiera tu comentario, tu análisis, porque tal y como lo comentamos con la profesora, perdón que te interrumpa, algunos sectores de la población todavía compran el discurso del gobierno y hablan de la especulación, no señalan al responsable de la política monetaria, que es el Ejecutivo Nacional. ¿Te escuchamos? Sí, el propio gobierno, que además, como hemos comentado en este espacio muchas veces, nunca ataca las causas reales de la inflación en Venezuela, sino las consecuencias, y ni siquiera las ataca bien porque solo se limita a aumentar el salario, un proceso de indexación o una carrera como un perro que se muerde la cola y no va a resolver nada. Dentro de poco vamos a tener aumentos salariales por mes porque lo que viene es mucho más grave. Tú recordabas en el gobierno de Rafael Caldera hubo una inflación de 102% que fue un escándalo histórico, pero ocurrió en medio de la aplicación de una serie de medidas de ajuste que reformaron, reestructuraron la economía, que además contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el ingreso de recursos. Eso lo traigo a colación porque la situación actual de Venezuela no se puede resolver sin apoyo masivo internacional de fondos, de dinero fresco, tanto para pagar importaciones pendientes como para pagar deudas comerciales por esas importaciones nunca pagadas de medicinas, alimentos y cosas básicas que necesita la gente. Pero para que se pueda abrir otra vez ese caudal de ingresos sería necesario atacar la crisis política e institucional del país y obviamente el gobierno tendría que reconocer a la Asamblea Nacional, el Parlamento, pues cosa que no piensa hacer de ningún modo porque va a seguir adelante con su parlamento paralelo que le permite a Nicolás Maduro gobernar con poderes supremos. Es decir, esta estructura tiende a mantenerse a menos que ocurran eventos inesperados, lo que llaman los analistas un cisne negro, o que haya una reacción, pues, masiva de los venezolanos y se pongan de acuerdo las instituciones que hacen contrapeso en democracia a un gobierno, María Lea. Pero en efecto, ese es un drama, el salario ya no le alcanza a la gente. Cualquier profesional puede constatar que si se come 2 empanadas en la mañana, se llevará el salario completo de más de un día de trabajo. Si lo extrapolas al mes, solo comer 2 empanadas vale 2.100.000 bolívares con suerte. Eso es más que el salario que gana el 84% de la población empleada formalmente en el país, María Alejandra. Ahora, ayer, antes del programa, tanto preparábamos, este programa sobre la hiperinflación, leímos un artículo del portal ProDaVinci, Omar, donde hacían referencia de este problema hiperinflacionario en países socialistas. Hablaban del caso de Hungría, creo que es el más emblemático, o la ex Unión Soviética, y en su momento, incluso allí, tuvieron que rectificar para hacer frente al problema y aplicar medidas, capitalistas, neoliberales para resolver esta situación. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Eventualmente eso seguramente ocurrirá también en Venezuela, ¿correcto? Ojo, la palabra neoliberal tiene un estigma, además, que es muy bien explotado por la gente del chavismo, diciendo que es el fin del mundo. Pero no necesariamente las medidas de ajuste liberales son nefastas. Son nefastas cuando son aplicadas como las que está aplicando Maduro ahora, porque lo peor de todo este discurso socialista de ellos, que en realidad no lo es que son medidas neoliberales salvajes, porque eso de que tu salario sea convertido en bonos de comida, significa que la gente está trabajando solo por comida. Cuando un trabajador, un empleado va a cobrar utilidades, vacaciones, constata que no tiene nada. Cuando liquidan a un jubilado, un pensionado con los mismos precios de hace 5, 10 años y le pagan 10.000 bolívares por una pensión,
por sus años de servicio, constatas que es como un empecinamiento en sacarle al máximo a los trabajadores y premiar al capital. Paradójicamente, este gobierno financió, pagó religiosamente sus bonos de deuda externa, sacrificando importaciones de alimentos y medicinas. Es una tragedia que se está viviendo todos los días, y explícame si eso no es más salvaje que cualquier otra cosa. Es un capitalismo de estado salvaje lo que está ocurriendo en Venezuela, con un tinte, un barniz, un discurso de supuesto socialismo, donde la reivindicación social, el derecho humano a progresar, al bienestar, a que mañana sea mejor que hoy, ha sido cargado y confiscado y expropiado, María Alejandra. Es en realidad un discurso, una discusión que hay que sacar, pues, de los estigmas y de los conceptos tradicionales para ir más allá y buscar soluciones al país, María Alejandra. No, lo que quería comentar, Omar, es que eventualmente se tendrán que tomar medidas y seguramente serán absolutamente ortodoxas. Esto de reducir el gasto, lo que ya conocemos, recurrir al financiamiento internacional, incluso, bueno, garantizar la inversión privada en nuestro país, ¿correcto? En efecto, ahí tienes toda la razón, eso habrá que hacerlo. La duda es si este gobierno lo va a hacer, porque hasta ahora ha dado señales en el sentido absolutamente contrario. De hecho, por estas horas está discutiendo su nuevo plan de la patria, que no es más que su proyecto de consolidar definitivamente el llamado socialismo en Venezuela. Está llevando a cabo reuniones en todo el país para una simulación de popular, cuando en realidad es un modelo que ya está heredado del difunto Hugo Chávez, y que significa nada más y nada menos que profundizar la presencia del Estado, disminuir los derechos individuales, la libertad de empresa, la iniciativa propia, y además estandarizar a todo el mundo hacia abajo. Eso es lo que está planteado, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos, en este modelo que, como hemos insistido, ha fracasado, porque las cifras económicas las podemos discutir en otro momento, están clarísimas. Allí, hasta un informe que ellos presentaron a la SEC de Estados Unidos, que es la Comisión de Seguridad de Activos Financieros de los Mercados, revelan en ese documento que reseñamos nosotros en el estímulo el fracaso de la llamada revolución bolivariana, porque el propio gobierno admite un desplome de 16% de la economía en 2016. Son indicadores que están allí, verificables, comprobables, que no hacen más que ilustrarlo. El mundo sabe que hoy día se vive mucho peor, no solo que hace un año o dos, sino que hace 20 años, lo cual es una tragedia histórica, insisto, María Alejandra. Gracias, Omar Lugo, por atendernos, acompañarnos. Gracias a ti. Mi Twitter @Omar Lugo para otros comentarios. Buen día a todos. Buen día para ti. Hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión.
Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre comentamos mensajes que nos llegan a través de distintas vías. Nos dice Caranac, si es verdad que hay un exceso de emisión de billetes sin respaldo, ¿dónde están los billetes? No hay efectivo, efectivamente. Quiero decir, usted tiene razón, pero lo cierto es que el gobierno incrementó el salario mínimo, que no tiene nada que ver el incremento con la productividad de nuestro país, y también toda clase de bonos navideños, y ese dinero está en el sistema financiero y usted en teoría lo puede utilizar a través de los depósitos, y esto empuja la inflación y también el precio del paralelo, entendemos. No soy economista, pero es lo que hemos leído. Rafael Moreno dice: la familia venezolana transita por un infierno de obstáculos que cada día atenta más y más contra su vida. La dirigencia pública sigue caminando por vías diferentes al ciudadano común y la desesperanza se sigue apoderando de todos. Ojalá esto cambie, señor Rafael. Corleone nos envía fotografía, carretera vieja, Los Teques, Las Adjuntas. Allí hay una especie de barricada. Él dice, y son cuatro más en el municipio de Libertador, hoy 11 de enero del año 2018. Argenis, no sé si tenemos mensajes a través del sistema Dilo. Sí, fíjate que nos envían mensajes desde Brasil. Micael Souza lo escribe en portugués, pero lo voy a decir en español. Hola, pueblo venezolano, soy brasileiro. Luis Pérez, mientras tanto siguen con el saqueo de Venezuela. Ayer enviaron 1 tonelada de oro a China en un vuelo de Air France. Iván Carros, hoy en día los papeles están invertidos. Quien hace labor social es el empleado a favor de las empresas para impedir el cierre de sus lugares de trabajo y sus sustentos. Héctor Rodríguez, el socialismo es un sistema perverso cuyo fin es esclavizar y humillar al ciudadano mediante la quiebra de los medios de producción para tener el control sobre toda la población. Ana Meléndez nos dice, despierta Venezuela del letargo donde estamos. Norca Taitiana Pérez, en Guatire, en la calle Carabobo, hace una denuncia. Ella dice que no es chavista, decidió quitarle la caja. Él fue a la alcaldía, lo denunció por escrito, nadie le ayudó. Finalmente, por no ser chavista, no tiene derecho a comer, según ella. Bien, nosotros se nos haga todo el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García y Rosa Vázquez. Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Que tengas un feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron